cierra la semana y el mes en los mercados financieros. No le ha ido mal al IBEX, sobre todo en este último tramo. Ha encadenado 7 sesiones seguidas de ganancias. Hoy sí que ha perdido más de un 1%. Vamos a hacer balance y lo hacemos con la ayuda de Alberto Iturralde. Señor Iturralde, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué significa esto? Brevemente, ¿en qué cuadro estamos y qué nos podemos esperar o es imposible predecir nada? Nos podemos hacer una idea. Fíjate, venimos de un mes de marzo en el que los índices mundiales habían marcado mínimos con un inmenso sentimiento negativo. Ese sentimiento negativo hizo vender a los pequeños especuladores, de cierto modo un poco en pánico, y ahora lo normal es que esa subida que comenzamos en marzo y que todavía continúa incluso también para nuestro IBEX, continúe también durante unas semanas más para ir formando un techo, pero un techo en el que tiene que haber un sentimiento positivo. Claro, tenemos en cuenta que todavía seguimos con el virus por ahí rondando, nos da la sensación de que es imposible que haya ese sentimiento positivo. Bueno, pues lo más normal es que efectivamente todos los valores y todos los sectores que se han visto especialmente afectados y de una manera negativa, de aquí a mes y pico nos digan que la cosa no está tan mal, que parece que salimos de la situación del COVID, que de algún modo podemos tener una esperanza en el futuro en cuanto a la bolsa, y eso será lo que los grandes aprovechen para colocar títulos en bolsa. Así es que, bueno, ahora nos está tocando ir hacia el sentimiento contrario del que vivíamos hace 2 meses. No sé si acierto, pero siguiendo las teorías que utilizas y que nos has dicho más de una vez, eso significa que dentro de mes y medio, cuando nos digan parece que la cosa suena bien, lo que hay que hacer es vender cuanto antes porque va a bajar. Sí, en realidad el especulador no vende en realidad en el momento en el que nos dan la pauta de decir todo es maravilloso, no, espera un poquito para ver hasta dónde quieren estirar el mercado, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que tener la misma precaución que comentábamos en diciembre. En diciembre hablábamos de que todo se intentaba pintar en tono positivo con la resolución de los problemas con China y que seguramente el mercado sería más bajista. Nos hemos encontrado con una contingencia no esperada, que es el efecto que ha producido el coronavirus. Bueno, vale. Bueno, pues ahora va a pasar igual. Es decir, que vamos a volver a ver que lo que era muy negativo en el mercado se nos va a vender como que ya no es tan negativo. Y ahí será cuando los especuladores de bolsa tienen ya que esperar de un momento a otro la salida. En el momento en el que ven los índices empezar a girarse a la baja, ahí es cuando hay que tomar la decisión de salir, porque lo más normal es que los grandes estén vendiendo títulos con esa información positiva y vayan a empujar a los mercados a la baja. Pero en esa teoría, el hecho de que estemos afrontando una pandemia no supone una ecuación que se carga un poco esa idea, porque al fin y al cabo, ¿quién va a saber si va a haber un rebrote o si de repente ese plan que dice que pueden tener los grandes tenedores, pues se va al traste porque de pronto nos encontramos un brote donde sea? Porque fíjate, la bolsa no obedece a la realidad, obedece a la propaganda sobre la realidad. No tiene tanto que ver si hay rebrotes o no, sino el cómo nos venden el efecto de esos rebrotes. Te lo resumo. No te extrañe que efectivamente haya rebrotes y haya una situación negativa de nuevo con el coronavirus, pero las empresas, si necesitan vender títulos y han subido ya para vender los títulos, lo que nos dirán es que ese rebrote ya no les afecta tanto o tan negativamente como anteriormente sucedió. Hay que tener en cuenta que en bolsa nunca sabemos lo que realmente sucede, sino lo que nos cuentan. Y nos cuentan las cosas en función de lo que les interesa que nosotros pensemos. Con lo cual no hay que tener tanto en cuenta lo que efectivamente haga el virus, sino lo que nos cuentan las empresas que les va a afectar el virus. Entonces, el recorrido que estamos viendo del IBEX en este momento, vemos que está en torno a los 7.200 puntos, ha tocado techo o en cualquier caso lo tocaría más o menos en un mes. No. Lo más normal es que todavía estemos unas semanas subiendo. Tú fíjate que tenemos que ver una sensación proporcionalmente opuesta. Si vimos durante 2-3 semanas durante el suelo un sentimiento extraordinariamente negativo, ahora o bien vamos a ver una subida fuerte todavía en los índices para ver un gran sentimiento positivo, o bien vamos a ver una continuidad ligeramente alcista en todos los índices para poco a poco ir anulando el gran sentimiento negativo y concentrado sentimiento negativo que vivíamos hace 2 meses. Con lo cual, sí, lo más normal es que todavía veamos más subidas. Y en el caso en particular del IBEX, vemos como ya hace unos días se han permitido las apuestas a corto y también como se han tomado ciertas medidas para evitar que capitales extranjeros se hagan con grandes empresas de la Unión Europea, también de nuestro país. ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Qué consecuencias puede tener? Maravilloso, porque al especulador se le había engañado. Se le había dicho que se prohibían abrir cortos y eso ayudaría a las subidas del mercado. Es al revés. El único que abre cortos es el pequeño especulador.
Y esos cortos, esas posiciones vendedoras, posiciones bajistas, las tienen que atender los núcleos duros de las empresas con compras. Luego, las posiciones bajistas en los especuladores hacen subir el mercado. ¿Y qué es lo que pasó? Que hace 2 meses se prohibieron los cortos y el IBEX no consiguió superar en ningún momento el punto que había marcado ese día que se prohibían los cortos. Sin embargo, el índice alemán, el DAX ETRA, que no prohibió nada, subió un 11% más que nuestro IBEX. Entonces, ahora estamos viendo que el IBEX se coloca ligeramente por encima del punto en el que en su día prohibieron los cortos, y lo ha hecho solo una semana después de que se habilitaran los cortos. Si el mercado quiere subir, tienen que permitir a los especuladores, que son los que más se equivocan, abrir posiciones bajistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la ignorancia general del mercado lleva a la gente a pedir que no se permitan los cortos, en realidad lo que hace el ciudadano es atentar contra sí mismo. Porque si algo beneficia a las subidas es que se puedan abrir posiciones bajistas por parte de los pequeños especuladores. Eso lo tienen que atender los grandes con compras, y los grandes son los que ganan. Por eso hacen subir luego el mercado más, y por eso estás viendo durante estos días subir el mercado más de lo que lo había hecho cuando los cortos no se permitían. Más elementos. Trump anuncia que va a decir algo muy importante sobre China. Se especula con que tendrá que averiguar con la situación de Hong Kong en particular. ¿Por dónde pueden ir los tiros o cuál puede ser el objetivo? Vale, ya tenemos la pauta. Fíjate, el año pasado comentábamos que cada vez que Donald Trump nos daba una noticia negativa, había que interpretar lo que ha hecho durante todo su mandato, que es favorecer al sistema financiero. Si lo que nos da es una noticia inquietante o negativa, lo que nos está queriendo decir es que las bolsas van a seguir subiendo, y Donald Trump, para ayudar al sistema financiero, hace salir a los pequeños especuladores que venden por miedo a que haya algún conflicto internacional o alguna escalada de nuevo en la sensación negativa de las bolsas. Sin embargo, si lo que nos dice es que se soluciona la situación concreta de la que esté hablando con respecto a Hong Kong, indirectamente también con China, si lo que dice es que vuelve la normalidad, hay que recordar lo que comentábamos en diciembre. Una vez que los mercados habían subido, Donald Trump nos dice que firma la paz comercial con China. Luego ahí se hace un techo y lo normal es que caigamos. Bueno, pues lo más normal es que si Donald Trump nos da unas noticias esperanzadoras o maravillosas y el mercado deja de subir, lo que haya preparado el sistema financiero es más caídas. Hay que ver cuál es el tono de la noticia de Trump. Otro frente, el petróleo. Hemos visto que cotizaba incluso a valores negativos, ¿no? Lo nunca visto. Ahora parece que está estabilizado en torno a los $35. Vemos ebullición en el sector del automóvil. Muchos dirigentes, Macron, Italia, etcétera. España dice que lo va a anunciar planes de ayuda. ¿Qué significa esto? Mira, hay que recordar, cuando nos encontramos con un movimiento bursátil de subida, como hemos vivido estos 2-3 meses, hay que recordar de dónde veníamos. Veníamos de unas caídas enormes en el mercado, no sabíamos hasta dónde todo podía caer, era terrible, no sabíamos hasta dónde las empresas iban a llegar a despedir trabajadores, para reestructurarse, y el mercado comienza a subir. Comienza a subir sin que nadie entienda exactamente por qué, porque sigue habiendo esa incertidumbre. Bueno, pues lo que hemos visto estas últimas semanas es que el mercado sube y ahora hay que cambiar el sesgo que teníamos hace 3 meses. ¿Y eso cómo se cambia? Bueno, pues se dice que de nuevo las empresas automovilísticas se van a reestructurar. Sí, ha habido despidos de Nissan en España, pero eso va a ser para mejor, en teoría, es de esas empresas. El petróleo, ¿qué pasaba cuando nos encontrábamos con que los barcos no podían en un momento determinado transportarlo? Pues eso, precios negativos. ¿Por qué? Porque el futuro del petróleo, cuando vence, realiza una entrega de barriles de petróleo, con lo cual el especulador del futuro del petróleo dice, oye, que yo no quiero los barriles, que yo quiero poder cerrar mis contratos, y para cerrar tus contratos lo tienes que hacer a la baja, con lo cual vendes tanto que se coloca el precio en negativo. Luego, ese precio negativo es una cuestión coyuntural, que en nada afecta a la realidad, porque quien compraba los barriles realmente pagaba por ellos, y por eso el petróleo de algún modo se recupera. Bueno, pues ahora las compañías petroleras, lo más normal es que, aprovechando esa sensación de que lo del petróleo ya se ha solucionado, hagan un tironcito al alza, como ya habían hecho en su momento en contra de lo que todo el mundo esperaba, para vender los títulos que tuvieron que comprar, por ejemplo, en el caso de Repsol, en 6 euros, que venía cayendo desde la zona 14, ni más ni menos. Bueno, pues en 6 euros el núcleo duro de Repsol compra títulos y ahora los puede vender por encima de 8,50, que ha estado cotizando durante estos días, y los va a vender con esa noticia a la que tú haces referencia, que ya se ha producido una cierta normalidad en el mundo del petróleo. El barril ha dejado de cotizar ya en $20, donde llegó a estar a la baja, y está por encima de 35, y eso en teoría va a ser beneficioso para las compañías petrolíferas,
pero la realidad es que los núcleos duros de esas empresas van a aprovechar para vender por encima de 9 en el caso de Repsol, lo que pudieron comprar tranquilamente por debajo de 6 con toda la crisis del petróleo que hemos vivido. Pero de todas formas, estamos en un cambio de paradigma en el mercado del petróleo, es decir, esos números de $125 barril ya jamás volverán, es un cambio de paradigma hacia la energía verde, ¿o no tiene por qué? No, no tiene por qué. Es más, el paradigma cambia cuando vemos al petróleo en negativo. Eso es algo que no nos imaginábamos. Eso realmente cambia un paradigma porque no creíamos que fuera posible esa realidad. Bueno, pues se ha producido. Sin embargo, cuando pensamos que algo más no se va a volver a producir, el petróleo ya llegó a cotizar por encima de los $100 holgadamente, llegó a 150 en su día, al final se acaba produciendo. Solamente hay que darle tiempo. Con lo cual, por una parte cambia el paradigma, la razón es que ha llegado a cotizar en negativo, lo cual nos parecía increíble, pero, sin embargo, los excesos se volverán a producir. Solamente es cuestión de tiempo. Una última pregunta ya para terminar. Esta semana estamos viendo, bueno, cualquier mínimo avance, cualquier noticia esperanzadora de una vacuna desata la euforia en bolsa. Lo hemos visto, por ejemplo, con Novavax, una empresa de Australia. ¿Va a seguir esta especie de sobrereacción de los mercados ante posibles medicamentos milagros o vacunas que están en fase de pruebas y luego los científicos nos dicen, cuidado, que esto mínimo año, año y medio? Así va a ser. Vamos a estar así durante un buen tiempo. ¿Por qué? Vosotros, lógicamente, para informar tenéis que hablar del coronavirus. Y eso anida en el especulador o en el inversor la sensación de que el coronavirus es importante. Luego, cualquier vacuna, cualquier solución contra el coronavirus es importante. Y claro, como en la bolsa hay que reaccionar rápido, porque si tú quieres aprovechar la subida de una empresa que hipotéticamente va a obtener beneficios con las vacunas, tienes que comprar ya, pues lógicamente vamos a asistir a un montón de repuntes, caídas en las empresas que de algún modo aprovechen todo ese juego para hacernos creer que que poseen la posible solución al problema. Alberto Iturrade, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 Horas y, como siempre, A te vosotros. emplazamos en unos meses de nuevo a ver si esas proyecciones que has lanzado se han cumplido y cuál puede ser el siguiente escenario. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Por cierto, que ha cerrado ya la Bolsa de Madrid. Finalmente ha cedido el IBEX 35, ha caído un 1,6%, por lo que queda el selectivo español en 7.108 puntos. Es la noticia que conocemos ya con el cierre definitivo de los mercados.